Bueno, buenas tardes, mi nombre es Johan Sebastián Rico Ricaurte, soy del programa de licenciatura en Ciencias del Deporte. Entonces, eh, este es el video para la tarea número 4, donde se debe comentar cuál fue el proceso para realizar la investigación de la tarea anterior. Entonces, pues el primer paso que yo hice fue escoger el tema, y el tema que se escogió fue el del consumo de sustancias psicoactivas. Frente a ese tema se planteó la pregunta problema: ¿cuáles son las causas que inciden en el consumo de sustancias psicoactivas en los niños y jóvenes de la Fundación Niños de los Andes? Bueno, aclaro, esta fundación es una fundación que atiende no solamente jóvenes drogodependientes, sino también en estado de violencia intrafamiliar, inobservancia, ¿sí? Cosas así. ¿Por qué escogí esta fundación? Pues porque digamos que era como la más cercana a las que yo conocía y servía adecuadamente a la investigación. Bueno, para la investigación se consultaron ciertas investigaciones, ciertos estudios, y allí, pues, leyéndolos y analizándolos, se concluye que la familia es el principal factor que incide en el consumo de sustancias psicoactivas, porque es, digamos, que el ente principal que se encarga de la formación del individuo. Bueno, por otro lado también el estrato económico y social también influye en el consumo de spa, porque las personas de estratos bajos tienen más fácil acceso a este tipo de sustancias, entonces eso lo convierte en un factor. Por otro lado también está digamos, como la compañía o las relaciones que se tienen con un consumidor o con un vendedor de sustancias psicoactivas, siendo la influencia y la curiosidad otro factor. Bueno, mmm, para la investigación se utilizó la metodología, la fenomenología, porque esta permite comprender las acciones de un contexto y lo permite comprender a partir de las personas que están involucradas dentro de esas acciones, ¿sí? También la fenomenología dice que a partir de individualidades se permite comprender o se permite abarcar, digamos, fenómenos de una comunidad completa. A partir de las individualidades yo puedo comprender una sociedad, ¿sí? Entonces, también por eso la fenomenología aplicaba perfectamente para la investigación. Bueno, frente a la pregunta cómo se hizo la investigación, se siguieron unos pasos o se propusieron unos pasos de acuerdo a los objetivos que se habían establecido. Entonces el primer paso fue consultar en investigaciones y estudios lo que se había hecho sobre el tema, analizarlos y a partir de allí establecer unas posibles categorías. Las categorías también recordemos que se hicieron a partir de una prueba piloto que se realizó. Por ende, nuestras categorías serían de carácter deductivo e inductivo. Bueno, el siguiente paso fue realizar unas prácticas pedagógicas, donde el juego era el rol principal, el medio. A través del juego nosotros íbamos a poder recoger historias de vida de manera colectiva, y a partir de allí, con el consentimiento de los jóvenes o de los niños, se va a reconstruir una historia de vida de manera individual. Bueno, recordemos que eran juegos tradicionales donde los niños los niños y jóvenes ya sabían en qué consistía el juego. A estos juegos se le hicieron unas adaptaciones donde iban de acuerdo a cada categoría, a las 4 categorías que se establecieron. Bien, el instrumento que se utilizó fueron principalmente las historias de vida, porque, bueno, las historias de vida singulares, que son las que permiten recoger datos de un acontecimiento específico o de una cultura específica, haciendo la reconstrucción de historias de vida de determinadas personas con características singulares. Por eso decíamos que la Fundación Niños de los Andes se aplicaba, porque pues, recibía varias personas que eran consumidoras. Entonces hay una característica singular, y a partir de allí se construye una historia de vida. También lo hicimos a partir de las historias de vida cruzadas, que recoge las historias de vida de varias personas representativas de una cultura, de una comunidad,
y se analizan de manera categorial. También lo hicimos a partir de las participativas, que se propone reconstruir la historia de vida de manera grupal a partir de la historia de vida de los individuos. Bueno, además de los ya mencionados, recordemos que también se hicieron historias de vida de manera grupal mientras se desarrollaba el juego. Entonces, el juego tenía un componente de vocación que permitía que los jóvenes y niños contaran partes de sus vidas, ¿sí? Ahí fue cuando se construyó también historias de vida de manera grupal. Entonces, para el análisis de resultados, lo que hicimos fue grabar esas actividades, lo que ellos nos decían, y transcribirlas. Transcribir también las historias de vida y a partir de allí seleccionar con un color cada categoría y subrayar con cada color lo que pertenece dentro de las historias de vida, subrayar con cada color lo que pertenece a cada categoría, y de esa manera se analizaron los datos. Bueno, se concluye lo siguiente. La familia se constituye como el principal factor de riesgo. El consumo se encuentra en estrecha relación con el comportamiento delictivo de los jóvenes. Los jóvenes abandonan sus estudios a causa del consumo y por la habilitabilidad de calle y por la necesidad de trabajar para financiar el consumo. La influencia de los amigos es determinante en el consumo, así como de la familia extensiva o superpuesta. Entonces, aquí podemos ver que se corroboró lo que decían estudios anteriores, que la familia es el principal factor de riesgo, el principal factor para que el niño o joven consuma sustancias psicoactivas. También vemos por qué consumir sustancias psicoactivas es como un problema en el país, y es que cuando un joven consume, posiblemente y con grandes porcentajes, llega a un comportamiento delictivo. Además, porque se encuentra, por ejemplo, en el robo una manera de financiarse el consumo. También nos lleva como a la pobreza, porque no nos importa, o sea, a la persona no le importa cómo vive, sino que le importa es consumir. Entonces empieza a habitar la calle, por ejemplo, sin importar pues otras cosas, solamente el consumo. Entonces empieza a hacer actos delictivos para esto, para poder consumir, y no le importa cómo pueda vivir, lo importante es que consuma. También se corrobora que los amigos, la influencia de los amigos es determinante para el consumo. Bueno, eso es todo por ahora. Eso fue todo. Entonces, muchas gracias por la atención prestada.